Un gran saludo para todos los asistentes al auditorio. Les saluda Jefferson Vélez Castro, máster en Administración de Organización y panelista invitado a este Consejo de Seguridad en modo virtual como especialista en movilidad y transporte. El día de hoy hablaré acerca de la informalidad laboral, caso del mototaxismo en Florencia, Caquetá. Debo decir que no tengo ningún conflicto de interés con algún sector al hablar acerca del tema. La ponencia tiene por objetivo exponer la realidad del mototaxismo como actividad informal e irregular en la ciudad de Florencia, Caquetá, y la necesidad de dar seguimiento y amparo a los mototaxistas y sus familias por ser grupos de especial protección. De esta forma, en la primera parte de la ponencia se analiza la informalidad y se determina por qué es un sector con grupos de especial protección. Seguidamente se examina el trabajo mototaxista y su impacto en la ciudad de Florencia, Caquetá, y finalmente se identifica la regulación en materia de mototaxismo y se busca determinar si ha sido un intento por regularizar o por el contrario prohibir la actividad. Empecemos. La informalidad laboral es un fenómeno latente en cada rincón del planeta donde existe oferta y demanda de trabajo. En los escenarios de mercado, la formalidad y la informalidad laboral son dos caras de la misma moneda, dos perspectivas del empleo, y mientras en el primero permite al trabajador tener acceso a condiciones dignas de trabajo y a unos derechos laborales coherentes y respetuosos de su condición humana, la segunda excluye una remuneración digna al trabajador, sitúa en riesgo su calidad de vida y bienestar junto con sus familias. La Organización Internacional del Trabajo OIT, citado por la Corte Constitucional de Colombia en sentencia de CU 272 del 2021, utiliza el término economía informal, el cual incluye el sector informal así como el empleo informal. Fue así como en un primer momento introdujo el concepto de sector informal como aquella parte de la economía compuesta por empresas privadas no registradas que normalmente operan en una pequeña escala y con trabajo informal. En 2002 lo amplió a economía informal para definir todas las actividades económicas de los trabajadores y las unidades económicas que legalmente o en la práctica no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por las disposiciones institucionales formales. Por empleo informal se entiende entonces todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. OIT Interfor Org 2020. El agravante de la situación sobreviene en que los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación. OIT Interfor 2020. La Corte Constitucional de Colombia 2020 se ha referido frente al tema de la informalidad laboral en providencias como la T244-2012, sentencia T424-2017, C211 del 2017, entre otras. En la sentencia T244-2012, la Corte Constitucional manifiesta que la economía informal, es el resultado de la exclusión sistemática de cierto sector de la población cuyas limitaciones les impide desarrollar con libertad y autonomía su proyecto de vida. En ese orden de idea, la Corte Constitucional vuelve en sentencia T090 del 2020 hablar del sector informal como aquel en que opera la relación salarial, no opera una relación salarial ni se garantiza la estabilidad laboral a no contar con una prestación propia de la seguridad social. En cambio, es un ámbito en el que priman las cualidades individuales, donde las oportunidades son inciertas, los ingresos fluctuantes y se presenta una alta movilidad social. Entonces, por sus características en atención de las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran en gran mayoría los trabajadores o personas en informalidad, la Corte indica que son sujetos de especial protección y requieren de mayor amparo por parte del Estado de acuerdo con la cláusula de igualdad material del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que impone al Estado promover condiciones de igualdad real y efectiva a favor de los grupos marginados, excluidos o discriminados. Ahora pasemos a la segunda parte, donde se tratará el trabajo mototaxista y su impacto en Florencia, Caquetá. Florencia, con sus dificultades de movilidad y las propias de crecimiento, favorece el transporte informal, aportando a este fenómeno social una porción importante de su colectivo, que está compuesto por migrantes, desplazados por la violencia al interior del país y quienes no reúnen un pliego de requisitos académicos laborales para poder aspirar a un empleo formal. El mototaxismo es un fenómeno social que resulta en una fuente de ingresos de subsistencia para quienes la ejercen, que por lo general son hombres jóvenes que aportan al sustento familiar. Una labor que asocia con bajos niveles de escolaridad al ser una actividad que no requiere mayores habilidades cognitivas, es de fácil acceso para cualquiera que posea o tome en su arriendo un vehículo, tal como lo dice Robledo 2020. Entonces el mototaxismo marca aquellas actividades que de manera informal son ejecutados por el conductor de una moto que a su vez se desplaza por la ciudad trasladando a un usuario, que en este caso sería el parrillero,
quien previamente contrata sus servicios por tarifas negociadas de manera verbal, incurriendo en riesgos asociados al desconocimiento de la identidad del conductor, la procedencia de este, el vehículo y los documentos que respalden un eventual accidente de tránsito, como lo dice Vargas 2017. Alrededor entonces del fenómeno mototaxista en Florencia, Caquetá, se hallaron pues 3 investigaciones al momento de la realización de esta ponencia. Una primera realizada por Yela 2011 en el informe denominado pues mototaxismo en Florencia, Caquetá. Segundo, realizado por Llanos y Molina en 2013, que investigaron la percepción de calidad del servicio de transporte urbano en la ciudad de Florencia, Caquetá, e indagaron las razones de los usuarios para acceder o optar por medios de transporte alternos en la municipalidad. Y finalmente, Vargas en 2017, a través de un estudio del impacto económico, social y financiero que hizo al mototaxismo, determinó que de un universo de 3.000 personas dedicadas a la actividad mototaxista, de las cuales tomó una muestra de 333, pudo determinar que el 94% eran hombres y 6% mujeres. Además, identificó que el 63% de los mototrabajadores encuestados tenían entre 18 y 35 años y la mayoría pertenecía al estrato socioeconómico número 1 y un 31% era desplazado. Asimismo, los mototrabajadores encuestados expresaban que la falta de empleo y la carencia de preparación académica los había conllevado o llevado a decidir por dedicarse a la actividad. Mototaxismo, regulación o intentos de prohibición. En la ciudad de Florencia, Caquetá, han sido diversos intentos por controlar el ejercicio de la actividad mototaxista, aunque tiene matices de prohibición. El más reciente intento se derivó en el decreto 066 del 19 de febrero del 2019 de la Alcaldía de Florencia, que promovía la creación de un microcentro en la ciudad y la prohibición del parrillero hombre y solicitar una identificación a menores de edad cuando ostentaran la calidad de parrillero, y a los conductores de la motocicleta pues para que acreditaran su propiedad y poder transitar en las áreas restringidas por la alcaldía, algo que terminó nuevamente en un intento fallido. Previamente, el 22 de julio del 2011, la historia de la ciudad quedó marcada debido a los disturbios y desmanes que resultaron en la quema y saqueo de las oficinas de Secretaría de Tránsito de Florencia, Caquetá, por cuenta del fallido decreto número 308 del 2010 de la Alcaldía de Florencia, que dictaba medidas en su momento para ejercer vigilancia y control de la que denominaba prestación ilegal de servicio de transporte de motocicleta y taxi colectivo. Si bien el mototaxismo es una actividad irregular que imposibilita el acceso a derechos laborales a los mototrabajadores y sus familias, la International Labour Office en el 2017 consideró en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo para el 2016, concluye pues que no es posible reducir la pobreza de manera duradera sin un trabajo decente. En otras palabras, el trabajo decente es una condición necesaria, aunque no suficiente, para erradicar la pobreza. Una pobreza entendida como la manifestación más clara de la incapacidad de la sociedad humana para garantizar las condiciones básicas en una vida digna. Cuenca y Chavarro, 2008. De esta manera, para Naciones Unidas 2015, citada por la OIT en 2016, la pobreza se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Un objetivo donde se incluyen metas relacionadas con la implementación de sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y garantizar que tanto hombres como mujeres, sin distinción alguna, puedan acceder a recursos económicos y servicios básicos. En fallo del Consejo de Estado, la sección primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 2018 determinó que la ley no ha regulado el servicio público de transporte de motocicleta, popularmente llamado mototaxi, y de ahí que el mismo sea irregular. No obstante, a falta de la regulación legal de las autoridades competentes, pueden adoptar medidas tendientes a su restricción, que al poder constituir una prohibición absoluta, pues deben estar limitadas en el tiempo. Actualmente el decreto 1079 del 2015 de la Presidencia de la República de Colombia es el decreto único reglamentario del sector transporte que orienta su estructura y funcionamiento, pues hasta la fecha el Ministerio de Transporte considera que la seguridad de las personas supone una prioridad para el sistema, por lo que prestar un servicio en este tipo de vehículos podría en riesgo su integridad física. En conclusión, el mototaxismo es una actividad que requiere de ser regularizada y por tanto formalizada por parte del Gobierno Nacional para favorecer el acceso a derechos laborales en condiciones dignas a los mototrabajadores y sus familias. En ese sentido, el camino no puede orientarse a la prohibición de un fenómeno social, pues que ha surgido como una nueva forma o modalidad de transporte que facilita la movilidad de personas y tiene por nicho a quienes ven una oportunidad de solucionar sus necesidades de transporte y las tarifas como una solución para favorecer a su economía personal o familiar. Espero con esto haberles contribuido en el análisis de la problemática que viene aconteciendo en la ciudad de Florencia, Caquetá, y agradezco mucho a los organizadores del evento y a todos los asistentes por la atención prestada. Muchas gracias.